Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buen día, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto volver a estar en un nuevo programa contigo. Muchas gracias, Gustavo. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente como resultado de lo que ha pasado este año, ¿no? A través de la pandemia, los distintos efectos, y básicamente vamos a ver eso, los efectos, qué impacto tuvo o qué impacto tendrá en los estados financieros del 2020. Para lo cual hemos convocado a Ariel Reyes, él es director de Grant Thornton, Paraguay. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Un gusto saludarte. Gustavo, buenas tardes. A la audiencia, buenas tardes. Bueno, Ariel, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto. La idea es ver y profundizar un poco en, primero, bueno, cómo afectó en la actividad este año de pandemia, de emergencia sanitaria, en los distintos rubros, y eso cómo va a impactar en los estados financieros al cierre de este año, al 2020, y bueno, cuáles serían, digamos, las medidas que uno debería tomar en esos aspectos. Ahora bien, antes de comenzar a tratar el tema de hoy, Gustavo Pícola tiene una pregunta para hacerte. Normalmente a nuestros invitados, antes de ingresar en el tema, lo que queremos es conocer algo del profesional. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron esos hitos o cosas que te han marcado durante tu carrera para ser el profesional que sos? Sí, no, a ver, en principio, cierta inclinación por la profesión de mi padre administrador de empresas. Eh, Me tocó ver todo chiquito cómo él iba a la facultad porque no pudo completar la universidad en los años normales, pero me tocó ver lo que así, y como que cierta inclinación nace de ahí. Luego empecé a trabajar muy joven, a los 12 años, y me tocó trabajar en una empresa y me llevó como auxiliar administrativo. Entonces, como que toda esa inclinación original de mi padre fue convergiendo hacia esta carrera. Luego, el colegio que yo decidí, en el cual decidí seguir mis estudios, tenía el bachillerato técnico en contabilidad, que era más o menos todo relacionado con lo que yo ya estaba viviendo. Entonces, una cosa llevó a la otra, Gustavo. Eh, Empecé trabajando como auxiliar contable, después al poco tiempo ya auditoría, y hace aproximadamente 20 años que hago auditoría, tengo una maestría en auditoría y una especialización en impuestos. En una petada síntesis. Mm. Sí, no, claro, porque además es necesario de la síntesis, pero bueno, que bien el camino recorrido, digamos, ¿no? Y siempre hacia el mismo lugar, y lo bueno que te entusiasme eso, ¿no? Porque, es decir, si uno hizo ese camino, Todavía, no to- solo por tu todavía, padre, to- to- sino por lo que hiciste, digo, es como que todavía te entusiasma, parece la victoria, me parece muy bien. Totalmente. Sigo aprendiendo, Gustavo, sigo aprendiendo. Entonces, hay mucho para seguir entusiasmado. Bueno, Ariel, gracias por compartir. Siempre es bueno conocer ciertos aspectos de los invitados que tienen que ver justamente con su carrera y también el esfuerzo y el recorrido que han hecho, ¿no? De sus primeros años, y que se ve que, bueno, la profesión estaba marcada en vos hacia dónde se dirigía, ¿no? Eh, Entrando un poco al tema de hoy, que tiene que ver justamente con el impacto sobre los estados financieros, eh, podríamos hablar un poco de que las empresas se han resentido este año en sus ingresos por, bueno, por los efectos negativos de la pandemia, aunque la mayoría, por lo menos las que cotizan en bolsa, mantuvieron sus calificaciones de riesgo, ¿no? Esto demuestra de algún modo la solvencia de las empresas, principalmente las de mayor tamaño.
Sí, Horacio, básicamente yo creo que lo que denota mucho es la madurez del gobierno corporativo. Hace bastante tiempo que las empresas, por lo menos las que están sujetas a auditoría, están siendo auditadas o observadas no solo por los auditores, sino también por los entes reguladores en cuanto a principios de control interno. Estos principios de control interno marcan mucho lo que son los planes de contingencia y las posibles eh, situaciones de crisis. Entonces, la situación que nos tocó vivir, Horacio, en estos últimos meses confirman de que las crisis existen y que los planes de contingencia bien aplicados sirven. Entonces, yo creo que, o sea, no creo que sea un caso fortuito, sino más bien de madurez de las compañías en estar preparadas para, no necesariamente para el COVID, porque hablar de COVID un año Claro. atrás era medio abstracto, bastante abstracto. Pero sí, las situaciones de crisis son aspectos que siempre son evaluadas dentro de una organización madura. Entonces, siempre una organización estuvo o debió estar preparada para una situación de crisis, independientemente a cuál fuere esa crisis. Claro, claro, tal vez, como vos bien mencionás, como que las empresas se fueron preparando para, digamos, en cierta medida resistir ciertos efectos no deseados. En este caso, bueno, fue algo totalmente imprevisto y a lo mejor estamos recorriendo este año han podido resistir en mayor medida, digamos, ¿no? Hablas de resistencia. Hay que ver también cómo evoluciona en el tiempo, ¿no? En los próximos meses y se disipa ese temor que hay por el tema de la pandemia, ¿no? Claro, nuestra economía tiene sus fortalezas, pero al mismo tiempo sus fragilidades. Entonces, siempre estuvimos expuestos, nuestra economía siempre estuvo expuesta a factores exógenos a nuestra propia economía, como la cotización del dólar, el precio de los commodities. Entonces, como que el estar preparados para una crisis siempre fue una necesidad casi innata de nuestras Claro, empresas. claro. Claro. Gustavo, Sí, en realidad es que lo que nos está mostrando ahora el tema de la pandemia es que ha traído mucha incertidumbre, esa incertidumbre todavía persiste, ¿no? Uno está viendo rebrotes en el resto del Sí, mundo y creemos que eso mismo va a suceder en algunos países de la región en la medida que flexibilice las normativas como lo hizo Europa. Y ante esta situación, digamos, y pensando en el 2021, ¿cuál es la actitud que crees que deben tomar las empresas en cuanto al momento de proyectar sus balances, ¿no? En esto de hacer restricción de gastos, o si estamos en tiempos de volver a invertir para tratar de recuperar lo que fue el año difícil, ¿cuál debería ser la actitud a tomar hacia adelante por las empresas? sí, Gustavo, de hecho, yo creo que no podemos pretender seguir como estábamos. So- pero también es necesario mencionar que no existe una regla aplicable a todas las empresas en general. Cada quien debería evaluar cómo quedó parado en esta crisis. Por eso cuando me invitaron a tocar el tema sobre la presentación de los estados financieros, acepté con mucho gusto, porque justamente la calidad, el contenido y la forma de presentación de los balances al cierre de este año es lo que va a servir de base para hacer las proyecciones. O sea, estable, al día y confiable es lo que permitiría a la administración, por ejemplo, a tomar ese tipo de decisiones. Invierto, dejo de invertir, qué tipo de compras tengo que hacer, qué cantidad de compras, debo pensar en un plan de crecimiento, cuál es mi estrategia de venta, cómo debo ajustar esa estrategia de venta, incluso la determinación de precios, de los precios de venta, la definición de un presupuesto y de un flujo efectivo. Todo eso parte de una información que en este año en particular tiene que ser muy rica en información, en cantidad y contenido. claro. Sí, Sí, Gustavo. ahora pensé que me había quedado congelado porque tengo algunos problemas con Mm. la conexión.
No, lo que decía que ciertamente hay distintas industrias que la pandemia la pegó de distinta manera, ¿no? Y el reflejo de los estados contables obviamente van a mostrar eso. Pero claro, aún en la industria que le fue bien, ¿no? Cuando la pandemia sigue incrementándose y sigue abriendo rebrotes, esto puede traer, aún en las mejores, en las industrias que les fue bien, algún problema de consumo, porque puede retraer el ingreso de las personas, Totalmente. pueden generar mayores despidos, y, y eso a la hora de arrancar un balance final bien hacia adelante, ¿cómo se debería proyectar? ¿No? Porque Marshall Goldsmith tiene una frase que dice que deberíamos empezar a tener más en cuenta las cosas que antes creíamos que eran de baja probabilidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo se presupuesta Sí. eso, esto hacia adelante, esta Quedó evolución, demostrado. ¿no? Uh-huh. Claro, mayormente lo que las normas contables justamente anuncian o previenen en situaciones como esta es que lo que nosotros creíamos que valía o que tenía un valor X, con la situación actual no tienen el valor. O sea, no necesariamente el valor de los registros contables determina el... Estamos teniendo un problema en la conexión de Ariel. Sí, Ah, ahí, ahí está, sí, ahí está. sí, claro. Entonces justamente, desde el punto de vista contable, Gustavo, la mejor manera de estar preparado para el nivel tan alto de incertidumbre que entendemos acompañará al ejercicio 2021 es ajustar el valor de nuestros activos a un valor razonable. O sea, la necesidad, lo que las normas contables proponen para situaciones como estas y que sirva de base para una proyección a futuro, es hacer una profunda revisión del valor razonable de los activos con los cuales hoy contamos. Claro, Es lo que requiere Ariel, Gustavo. Por ejemplo, claro, sí. sí, No, yendo específicamente al tema, justamente, y no, no entrando al tema, ¿qué es lo que se sí, presenta ahora con el cierre? Justamente, digamos, dónde tenemos que focalizarnos justamente ahora en el cierre, lo que tiene que ver con la exposición, ¿no? Exposición y evaluación de la información, ¿no? tal cual. Eh, en general, los usuarios de la información contable están expectantes de un tipo o una calidad de información, pero en las circunstancias actuales, incluso los inversionistas están ávidos de información de calidad. Y si bien vamos a tener que focalizar mucho en el efecto que tuvo en nuestras finanzas esta pandemia, tampoco podemos perder de vista que en nuestro caso, en el de Paraguay, nosotros iniciamos o arrancamos el 1 de enero del 2020 con una reforma fiscal. Determinó también cambios en conceptos básicos. Entonces, eh, lo que nosotros deberíamos centrar, la atención que debería estar centrada es en el efecto que tuvo esta pandemia en los saldos de nuestra compañía y que eso sirva de base para proyectar lo que se viene. Por ejemplo, si tuvimos mercadería parada, o eso se tiene que revisar. La mercadería que estaba disponible para la venta el año pasado no necesariamente va a tener el mismo precio de venta para el 2021. No necesariamente se van a vender esas mismas cantidades. Pasa lo mismo con el riesgo crediticio. Lo que yo llegué a vender financiado antes de la pandemia no necesariamente recupere en el tiempo y en la forma en que se previó originalmente. Entonces, la información contable es lo que nos permite identificar esos puntos de partida para poder iniciar un análisis más profundo. ¿Es o no necesario gestionar un financiamiento eh, externo? Entonces, todas esas situaciones son las que, o sea, el análisis se dispara en el balance 2020.
Claro, o sea, lo que estás mencionando es un poco ir analizando cada rubro del balance, salvo el caja, que justamente es la liquidez que tiene la compañía. Si bien, bueno, puede haber necesidad de liquidez, pero ir, digamos, en cada uno de los conceptos, los bienes de cambio, las inversiones transitorias, los bienes de uso inclusive, ¿no? Y también ver los elementos del pasivo, ¿no? Sí, totalmente. En aquellos casos donde se pueda refinanciar pasivos, donde se pueda extender plazos, renegociar tasas. Por eso, toda esa información, o sea, todo ese análisis parte de una información contable. Si la información contable no está al día o no contiene el nivel de información necesaria para esa toma de decisiones, entonces las probabilidades de que nuestras decisiones sean las aceptadas son muy bajas. Claro, o sea, yo lo que veo es dos cuestiones. Una, con respecto a la información contable, ¿no? La rigurosidad con la que debe estar la información contable, que son dos, digamos, dos conceptos, valuación y exposición. Y después el otro tema es de gestión. Una vez que tenemos los estados contables adecuadamente valuados y expuestos, viene todo lo que, digamos, recomendable dentro de las empresas de efectuar una revisión de la planificación y también, bueno, de la gestión de los distintos proyectos. Totalmente. Sí, es tal cual. Es evaluar. Nosotros, hay compañías donde tenían planes a 3, 5 años que se vieron truncadas por esta situación. Entonces, leí por ahí una expresión que decía innovar o morir. No, no necesariamente es innovar, a mi parecer, no necesariamente hay que cambiar, pero sí hay que revisar y corregir lo que se tenga que corregir. Acá lo importante está en revisar qué está funcionando. Volvimos a tener un nuevo corte, no sé si Ariel se reincorpora. Bueno, hemos tenido un problema de conexión. Eh, vamos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Guarahiña Pensevo para Nasiri Ari, Hi Uponainteo Yehi Quavo Añaqua Vertedero Ari, Petein Hiupeo Hasaharupi Etando Yeporui Baueteri, Ko Árape, Yahaíña Ina Yanenetana Picuerepe Ajuna, para Naria Pusunu o Tirija o Yeka o Ñemocononovo Maquinaita, Hausapucaibo Cuimba e Omba Apova o Hugo Co Ereireje, Añacuara y Upape. Cotendia Powa Sueterupi, Oñimojeño y Beta 10% energía poti asila hipacuabei, ha ou pona inteta bañaneretame, hombre ahí etere geñandereco ha. Ko angara moara, añacua oño añua isirundive, ha oyeje saucato y sahaisa, ha emare geñanereta energía tu isabeba co democracia de pipe. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Porque siempre hay un punto farma cerca tuyo.
Yo elijo Punto Pharma. Porque tenemos más de 330 sucursales en 100 localidades en todo el país. Yo elijo Punto Pharma. Porque te ofrecemos los mejores descuentos y servicios. Yo elijo Punto Pharma. Yo elijo Punto Pharma. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia. Yo elijo Punto Pharma. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. El 2020 fue un año tan especial que no encontramos palabras para describirlo. Así que decidimos hacerlo con emociones. Despedimos a un año que nos puso a prueba. Un año que nos deja mucho aprendizaje de valor para toda la vida. Nada es imposible, podemos salir adelante y acá 5 años espero ser realmente una fuente de trabajo para los demás. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Abrí tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal, con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfrutá ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones. Bueno, otra vez estamos de vuelta, tuvimos un problema de conexión con nuestro invitado, pero básicamente dejó planteado 3 aspectos en los cuales nos vamos a encontrar al cierre de este año con los estados financieros. Básicamente aspectos propios del cierre contable, la reforma fiscal
y también cómo ha afectado el COVID a las empresas, ¿no? Básicamente en la actividad, en distintos sectores ha afectado de distinta manera. Y también los efectos importantes de la contabilidad y la presentación de informes que deben evaluarse dentro de las empresas, dado que están sujetas a incertidumbre de juicio y de estimación, tenemos que el análisis de los activos financieros y no financieros, también medir un poco el valor razonable de esos activos, el deterioro de los inventarios, pérdidas por créditos que a lo mejor tenían una mora, créditos en mora y se transforman en incobrables, la recuperabilidad de otros activos, también como la calidad de las inversiones. Creemos también oportuno que también como corolario de todos los aspectos que pueden afectar a una compañía, pueden estar en cierta medida afectando el principio de empresa en marcha o negocio en marcha, con lo cual creemos que hay que hacer un análisis exhaustivo, también hay que hacer referencia dependiendo del rubro en el cual se encuentra, porque dentro de la pandemia algunos rubros se han visto un poco favorecidos, que han sido los menos, y una mayoría perjudicados. Inclusive, en algunos casos, en cierta medida cuestionando la posibilidad de que se trate de una empresa en marcha. Ariel se volvió a incorporar, a reintegrar. ¿Qué tal, Ariel? Estábamos haciendo un poco un resumen porque ya estamos cerrando el programa, pero básicamente apuntamos a los 3 aspectos a tener en cuenta, ¿no? De los propios del cierre contable, la reforma fiscal y el COVID, y todos los aspectos de evaluación y el tema de empresa en marcha. ¿Algo que quiera significar para cerrar? No, agradecer, primero disculparme por los problemas de conexión, agradecer la invitación y ponerme a disposición de todos aquellos que necesiten y las veces que necesiten, por favor. Un placer haber compartido con ustedes, Horacio, Gustavo, audiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ariel. Creo que quedó planteado un poco el tema que tiene que ver justamente con los efectos en este año en los estados financieros. Así que muchas gracias, esperamos contar contigo en el futuro. Y bueno, y Gustavo también, muchas gracias. Y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego, señor.